vamos a hablar con Vanessa Carral, psicóloga y también parte de Doctor Animal, de un tema que a todos, por desgracia, nos interesa mucho y que es muy difícil, que es el duelo ante la pérdida de un perro o de un gato. Y lo primero, Vanessa, es que nos cuentes si de alguna manera nos podemos preparar, porque es algo que es inevitable y que no queremos pensar en ello casi nadie o nadie. Y puede ser una pérdida repentina o puede ser algo que sabes que va a llegar porque tu perro está ya muy mayor. ¿Hay alguna manera de ir planteándolo o planteándonoslo para que sea más llevadero cuando suceda o es imposible? Bueno, pues lo primero agradecerte que toquemos este tema, porque es un tema que, como bien dices, todos los que convivimos con mascotas y que lo sentimos como parte de la familia, vamos a vivir. Y bueno, pues en respuesta a tu pregunta, para mí hay dos situaciones muy diferenciadas. Una es cuando el duelo sobreviene de manera imprevista, es decir, que nuestro animal de familia pues al final fallece pues por un accidente o por una enfermedad que no ha dado la cara con tiempo, y ahí pues obviamente no hay preparación que valga, es decir, es algo que nos va a venir sobrevenido y que vamos a tener que afrontar, ¿no? En ese momento. Y luego sí que es verdad que en un duelo anticipado, en el que bueno, ya sabemos que nuestro animal de familia pues pues tiene su edad o tiene una enfermedad de estas largas y crónicas, y que bueno, pues se va a ir, lo vamos a perder en breve. Pues al final yo siempre digo que lo primero que tenemos que saber es que una pérdida va a doler, ¿no? Y ese dolor lo vamos a tener que gestionar. Y obviamente cuando es un miembro de la familia, como es el caso en el que lo vivimos nosotras, ¿no? Y muchas personas que nos escuchan, pues al final es un poco ir asumiendo e ir preparándonos para esa despedida, ir hablando de que, bueno, de que eres consciente de que tu animal pues ya tiene una edad, ha convivido contigo en toda su vida y habéis compartido esos momentos fabulosos, pero que pues está cercana esa despedida, ser muy consciente de ello y ir también asumiendo bueno, pues que su marcha también va a doler, ¿no? Y vamos a tener que prepararnos para ello, pero realmente no hay una preparación, sobre todo en una sociedad en la que la muerte, ¿no?, está un poquito pues la metemos debajo de la alfombra, ¿no? La escondemos debajo de la alfombra y parece que no nos va a llegar a nadie ni a nuestras mascotas, ¿no? Siquiera que van a ser eternos. Entonces, en esa cultura de negación de la muerte, desde además edades muy tempranas en las que los niños pues no participan en los ritos funerarios y la muerte pues no está en el día a día como en otras culturas como México, la India, pues es verdad que yo creo que es una tarea pendiente el incorporar, no desde una obsesión, por supuesto, pero desde aceptar una situación que forma parte de la vida. Al final, la muerte y la vida son dos caras de una misma moneda y las despedidas que vamos a tener que ir haciendo a lo largo de la vida, pues van a estar ahí siempre y lo tenemos que ir asumiendo Y no poquito a puede poco. ayudar, o sea, podría ayudar, no lo sé, o sea, el prepararte, digo, las cuestiones prácticas, o sea, el haber hablado con tu veterinario, el saber qué vas a hacer con tu perro cuando muera, o sea, el saber en la práctica si lo vas a enterrar en no sé dónde, si lo vas a incinerar, ¿todo esto ayuda o no? O sea, lo digo porque yo imagino que pongamos que es una enfermedad larga, pues el haber hablado con tu veterinario, que a lo mejor puede venir a casa para el proceso de eutanasia, siempre será mejor que tener que decidirlo de buenas a primeras y que no tengas un veterinario de confianza. Desde luego, sí, Micaela. O sea, todo lo que podamos anticipar y decir, bueno, y que responda a unas necesidades propias y de comodidad de nuestro animal en el que el proceso de despedida sea todo lo más amable posible, ¿no? Teniendo en cuenta que además esa despedida en muchos de los casos va relacionada con una eutanasia y la culpa, que luego hablaremos de ella, relacionada con esa eutanasia, todo lo que tengamos preparado, es decir, poderlo hacerlo en casa sería muy interesante, en un entorno seguro en el que no estéril, ¿no? Sino en el que toda esa emoción está contenida por un ambiente familiar, es algo muy, muy interesante. Y por supuesto, preparar el rito de despedida, es decir, luego hablaremos un poco de esas necesidades, de los ritos funerarios y de esas despedidas más protocolarias, pero que a nivel mental y a nivel emocional nos van a aliviar mucho. Entonces, si lo tenemos preparado ya, si lo tenemos contemplado, al final es como las personas cuando hacen el testamento, ¿no? Decir, bueno, quiero dejarlo todo atado e irme tranquilo. Pues esta es una manera también de que nosotros nos vayamos preparando
y que sepamos que vamos a hacer todo lo posible para que esa despedida sea lo mejor posible para nuestro animal y para nosotros, pero sobre todo también de cara a nuestro animal para que luego esa parte de culpa que podemos tener, pues la tengamos más controlada. Así que desde luego, todo lo que podamos anticipar, mejor. Sí, vamos, yo me imaginaba que así sería porque, vamos, tiene sentido. ¿Y cómo nos afecta la pérdida? Porque hay gente que yo creo que a lo mejor, si es su primer perro, te sorprende lo mucho que duele. Sí. Entonces, o sea, porque te pega no voy a decir la palabra, pero bueno, entonces, ¿cómo nos afecta la pérdida y cómo gestionarlo? Sí, a ver, es verdad no, es verdad que parece que el perder a un animal de familia, pues como que parece que no nos merecemos tener un duelo, ¿no? Y entonces a veces nos pilla de sopetón el hecho de decir, jolines, pues es que me está afectando emocionalmente, por supuesto, que además te llega a inhabilitar emocionalmente, te llega, el dolor es tan fuerte, es tan potente que emocionalmente a veces, bueno, puedes entrar en estado de shock, incluso en una cierta apatía, o en todo lo contrario, ¿no? En llantos incontrolables, a nivel psicológico, incluso pues en depresión, en ansiedad, en pequeños casos, incluso enfermedad mental, o sea, que sí que es verdad que se puede dar la pérdida de un animal de familia, y físicamente, ¿no? Vemos que en nuestro día a día pues descansamos peor, no podemos dormir, no podemos comer, incluso podemos sentir dolor físico, ¿no? En alguna parte de nuestro cuerpo, somatizar y tensiones, ¿no? Musculares que se pueden dar, y es verdad que a veces te sorprende y decir, jo, ¿no? Y con toda esa presión socialmente de jo, ¿cómo puede doler tanto, ¿no? La pérdida de una mascota, ¿no? Con esas frases que todas seguramente habremos escuchado de, pues si solo es un perro, ¿no? O ese horrible de, venga, pues cómprate otro, ¿no? Como si como si el amor Sí, sí, sí. fuera sustituible de esa manera, ¿no? Entonces, desde luego, o sea, ¿cómo nos va a afectar? Vamos a tener sintomatología emocional, por supuesto, pero incluso sintomatología física y sintomatología eh, psicológica, es decir, que podemos entrar, que es ahí cuando vamos a tener que decir, bueno, es que esto se me está yendo de las manos, voy a necesitar una ayuda, ¿no? Si estoy entrando en un cuadro de ansiedad o en un cuadro de depresión ante esa pérdida, que por supuesto es lícita, o sea, todos esos síntomas, todas esas emociones, lo que tenemos que tener claro es que es igual de lícito que con la pérdida de una persona podamos tener un proceso de duelo igual con un animal de familia. Y existe, porque alguna gente, lo comentabas antes, ¿existe un periodo de duelo estándar? Porque, o sea, bueno, es una pregunta retórica, pero vamos, a mí me llegaron a decir, pasado el normal periodo de duelo, decías, ¿cuál es el normal periodo de duelo? ¿Del periodo de duelo normal? O sea, perdona, pero perdona que no lo conozca. Entonces yo creo que la gente también, pues eso, o sea, ¿cómo se vive el duelo? No hay una receta, pero ¿cómo se vive el duelo para que los que nos escuchen después entiendan pues que lo que les esté pasando es normal y natural, aunque sea eso, un mes o un año, cada cual lo llevará como pueda. Desde luego, al final vivimos en una sociedad en la que todo nos da seguridad meter las cosas en cajitas, ¿no? Entonces empezamos a hablar de las fases del duelo, que si la negación, la ira, la depresión, la aceptación, ¿no? Y a veces nos centramos en, uy, voy a pasar de fase, venga, que estoy en negación, ya voy a pasar a la ira, ¿no? Y no nos centramos en realmente vivir nuestro duelo con nuestros propios tiempos, con nuestros propios ritmos y escuchando nuestras propias emociones, que al final es lo fundamental. No hay un tiempo para un duelo, nadie te puede decir pasado el tiempo natural del duelo porque eso no existe, porque no hay trajes que le valgan a todo el mundo en los procesos emocionales. Entonces cada uno le puede durar 6 meses, un año, 2 años. Sí que es verdad que vamos a tener que intentar detectar si no estamos procesando adecuadamente ese duelo y vamos a necesitar una ayuda externa. Pero por supuesto obsesionarse con los tiempos y que además nos ofrece, o sea, nos generen una presión, ¿no? Una presión social bueno, pero si ya esto tiene, no, o sea, tienes que haberlo pasado ya, es como que parece que además te hacen sentir vergüenza, como decir, jolín, es que parece que tengo que comportarme normal, ¿no? Porque los demás juzgan mi dolor y me dicen, no, pero si es que ya llevas 2 meses, si el perro se murió hace 2 meses, ya se te tiene que haber pasado, ¿no? Y encima esa sensación de vergüenza, de presión social, todavía añade más a tu duelo, con lo cual
se va a alargar ese proceso. Entonces, desde luego, no la autoexigencia en el proceso emocional de duelo o marcarse objetivos no tiene sentido. Objetivos de plazos, quiero decir, Sí. ¿eh? Entonces ahí, por Y te supuesto que puede tenemos hacer, o que sea, contra esto que acompañar. justo estabas comentando de la presión social por dos lados. Primero, porque no es aceptado el duelo por un animal y segundo, porque pretenden que sea todo más rápido porque es un animal. ¿El que está sintiendo el duelo puede hacer algo al respecto? O sea, ¿cómo hablas con la gente para explicarles qué te sientes, cómo te sientes? O sea, ¿qué herramientas tenemos o qué se puede hacer para intentar combatir esto que es real? Porque es que le pasa a todo el mundo. Mira, para mí hay una cosa, vamos a hablar de algo que está indisolublemente unido con el duelo, pero que es como lo brillante, ¿no? Y es el amor. Y mucha gente, entonces, cuando nos dicen todo eso de, bueno, pues no comprenden nuestro duelo, no nos autorizan nuestro duelo, parece que el amor distinguiera entre si perdemos a un padre o a una madre que si perdiéramos a un animal de familia. Y realmente, biológicamente hablando, bioquímicamente hablando, o sea, nuestro cerebro cuando ama, no distingue si el ser amado es un ser humano o una mascota, es decir, va a segregar las mismas sustancias, vamos a sentir, o sea, nuestras células van a reaccionar de la misma manera. Entonces, para mí la respuesta es esa, ¿no? Que el amor, si hablamos biológicamente de lo que es el amor, no distingue del ser amado. Si el ser amado es un perro, un gato o tu abuelo, ¿no? Y entonces ahí la biología manda, es decir, voy a sufrir igual, porque mi grado de amor es igual o incluso mayor, que también es lícito, porque a veces compartimos más tiempo, compartimos más intimidad, más grado de intimidad con nuestros animales de familia que con miembros de nuestra propia familia. Entonces, a veces esa culpa también de, bueno, es me siento, ¿no? O siento más la pérdida de mi animal de familia que de mi abuelo o que de mi tío segundo, parece que, no, Sí. que es otra losa, ¿no? Que nos ponemos en nosotros mismos y que además nos hace como tambalearnos, ¿no? Y no, no, por supuesto que es totalmente comprensible porque probablemente pues tu tío abuelo segundo o tu madre o tu padre Sí, pues porque eso no que decir, que tengan a esa veces unión. son más cercanos, sí, sí, sí. Exacto, a veces nuestros animales de familia comparten nuestro día a día de una manera íntima y además a todas horas y con esa unión tan especial, entonces esa parte también es importante. Entonces esa respuesta puede ayudar un poco a que las personas pues intenten colocarse, ¿no? Y intenten entender, pero también, desde luego, por supuesto, en esa manifestación del duelo vamos a intentar buscar un entorno seguro, un entorno en el que, o sea, en el que hablar de ello, Ujú. pero un entorno en el que seamos aceptados y nos validen nuestras emociones, ¿no? Es verdad que si hay un entorno hostil que pues no para de decirnos, bueno, que no es para tanto, que es solo un perro, que es solo un gato, pues vamos a intentar evitar, ¿no? Compartir, ¿no? Abrirnos, porque al final estamos en uno de los momentos más débiles, más vulnerables de nuestra vida, pues vamos a intentar buscar un espacio seguro y si ese no es, puede ser, pues si nuestra familia, por ejemplo, no lo entiende y tenemos una amiga o un amigo o un entorno de amigos que sí que lo van a recoger mejor, pues por supuesto vivir pues, el duelo acompañado o compartirlo con ese entorno en lugar de que con el otro, que al final nos van a tirar flechas y no es lo que necesitamos ahora mismo, ¿no? Y si además no hay un nivel de comprensión, no vemos que por mucho que rebatamos, que por mucho incluso que les digamos, bueno, es que simplemente es mi emoción y lo único que necesito es que me comprendáis. Si vemos que sigue siendo un muro, por supuesto no es un espacio en el que compartir ese duelo, vamos a buscar otro que sea más, pues más amable, ¿no? Que es un poco lo que necesitamos. Necesitamos caernos en un colchón amable y que nos sintamos entendidos y nos sintamos recogidos y validados en nuestras emociones. Por supuesto, esa parte venga, vamos a comportarnos normal, que ya se te tiene que pasar y no, vamos a intentar huir de eso porque eso nos puede llevar a un duelo no resuelto que es todavía más complejo. Y luego hay algo de lo que has hablado y dos veces, me parece muy importante, que es la culpa. O sea, la sensación de culpa de alguien por dos razones. O sea, primero, por si has tenido que eutanasiar a tu perro o a tu gato, la sensación de culpa es bestial. Y luego, por otro, o sea, y está bien entenderla y no sé si nos puedes contar cómo intentar lidiar con ello, porque me parece, vamos, es muy difícil. Y luego, lo que estabas justo diciendo ahora mismo, la culpa también que sientes por sentirte mal
y que los demás pues te pueden hacer sentir todavía más culpa porque no te has recuperado, porque no sé qué, porque o sea, la culpa parece que está unida al duelo y en el caso de los animales todavía más. Entonces, y es horrible porque eso sí que perdura en el tiempo, o sea, y mucho, por Sí, experiencia, vaya. sí, sí, además es que es verdad, ¿no? O sea, parece que no nos merecemos, ¿no? Pasar el duelo de un animal de familia. Mira, una de las cosas fundamentales dentro de por qué sentimos esa culpa es que hay algo intrínseco en la relación que tenemos con nuestros animales de familia y es que es un tipo de relación en el que todo, o sea, toda su vida depende de nosotros, ¿no? Es un vínculo ese tan dependiente en el que nosotros tomamos decisiones eh, para su bienestar, ¿no? Entonces todo lo que rodea la vida del animal depende de nosotros. Entonces, ahí la responsabilidad, ¿no? La sensación de responsabilidad de vida, de calidad de vida con el animal es elevadísima, elevadísima. Bueno, se podría comparar a la de una madre con un hijo. Sí. Entonces, al final, cuando es verdad que la mayoría de las muertes de los animales de familia se producen por eutanasia, al final esa responsabilidad que además vamos cultivando desde que el perrete es cachorro, desde que llega a casa, también tomamos esa decisión, ¿no? Tomamos esa decisión de vida o de muerte del animal y indirectamente podemos pensar que hemos sido unos asesinos, ¿no? Que al final también hemos tomado esa decisión de muerte con el animal. Entonces, todo eso nos lleva a un mejunje, a un caldo de cultivo en el que, por supuesto, el sentimiento de culpa va a entorpecer muchísimo el proceso de duelo. Entonces, asumir que esa decisión de muerte pues, realmente es por el bienestar del animal, bueno, pues que ya bajo criterio veterinario pues no tiene sentido que continúe, ¿no? Sufriendo, pues tenemos que intentar aliviar esa culpa para ya pasar realmente a procesar nuestras emociones que, pues eso, que vienen acompañadas de todas estas cosas, pero por lo menos dejar esa culpa un poquito de lado, bueno, de lado, no de lado, sino colocarla adecuadamente, pues es importante, pero viene esa sensación de culpa viene por ese tipo de relación, ¿no? Tan simbiótica, al final es como fusional, ¿no? Yo no sé si te pasa a ti con tía, pero pues eso, Cuba viene conmigo al baño, viene conmigo, pues eso, en un espacio tan íntimo en el que el día que no esté, pues me va a faltar, obviamente. ¿No? Entonces... No, sí, o sea, y el tomar esa decisión, yo creo, el otro día justo publiqué un estudio que han hecho en Inglaterra sobre, no sé qué cifra era de perros, o sea, han hecho de datos de cuántos habían sido eutanasiados, cuánto había sido tal, y es verdad que cuando lo compartí en redes había mucha gente que es que al final es, o sea, es una gestión muy complicada, incluso si tienes apoyo de tu veterinario, pero hay alguna gente que dice, no sé si lo hice demasiado tarde o demasiado pronto. O sea, está el, porque nadie sabe, o sea, es una decisión que es tan personal que y entonces siempre te va a quedar el dolor de decir, lo hice demasiado tarde o lo hice demasiado pronto, no peleé lo suficiente, en fin, que es algo que, y bueno, que todo lo que se puede hacer por intentar que eso no pase. Claro, es que es verdad que entramos en esa espiral de, bueno, fue lo adecuado, y al final es verdad que a lo largo de la vida del animal de familia son decisiones que tomamos. Si le tenemos que operar de una pata, si le esterilizamos o no esterilizamos, todas esas decisiones siempre nos podemos plantear, pues hice lo correcto o no hice lo correcto, o esperé demasiado, y en el proceso... Espera, que le he dado al... Ahí es que de verdad tengo un ordenador que vive solo. Es que si doy para allá se pone en negro, entonces me pega unos sustos. Tengo que quitarle esa cosita en la esquina, perdón. No Sí te... que es verdad que, o sea, que tomamos todas las decisiones, incluida esta, que es la más difícil. Claro, es la más difícil y además a veces es verdad que podemos decir, pues por no perderle, ¿no? O por alargar unos días más o unas horas más el poder compartir con él, pues bueno, también tenemos que asumir bueno, que no flagelarnos, sobre todo no flagelarnos ante cualquiera de las decisiones porque siempre tomaremos la mejor decisión en ese momento. Y los que amamos a nuestros animales de familia
pues les ponemos siempre delante y al final lo hemos hecho a lo largo y lo hacemos a lo largo de su vida y en ese momento también lo hacemos, que es durísimo, que luego obviamente pues ese dolor y esa duda de todo lo que plantea se va a dar, sí, pero siempre por lo menos autodecirnos que la decisión es la mejor que podía tomar en ese Sí. momento. Y de lo que de lo que has mencionado también antes sobre el tema del duelo no resuelto, ¿qué es el duelo no resuelto y cómo podemos detectar qué nos está pasando? O sea, que deberíamos pedir ayuda profesional porque, pues por lo que sea, no sé muy bien cómo se define el duelo no resuelto, supongo que lo sientes, pero habrá gente que esté tan mal que a lo mejor no se da cuenta que está pasando un duelo no resuelto. Claro, realmente cuando ese dolor se vuelve incapacitante en nuestra vida, es decir, no podemos, porque al final en un proceso de duelo las emociones se van transformando, ¿no? Y se van transformando y al final, pues eso, yo recuerdo una de mis primeras gatas, Bambú, que la sigo recordando, ¿no? Y que falleció con 15 años y la sigo, además falleció pues va a hacer más o menos 15 años que falleció y la sigo recordando y al principio la recordaba con mucho dolor, ¿no? Y no paraba, ¿no? La emoción que me sobrevenía cuando la recordaba era dolor, tristeza, llanto, y poquito a poco se fue transformando en recuerdos, ¿no? En recuerdos positivos, en lo que yo he compartido con esa gata, en lo que esa gata me ha enseñado, en experiencias que hemos vivido juntas, ¿no? Y a día de hoy la sigo recordando. Incluso hay momentos en los que todavía pues, bueno, pues me puedo emocionar viendo una foto o viendo algún vídeo con ella, pero no llega a ser incapacitante. Al principio el duelo es muy incapacitante. Es lo que decíamos, nos coge, nos ahoga, nos aprieta, nos duele físicamente, nos duele emocionalmente. Podemos entrar eso en una apatía, una anedonia general en nuestra vida que no queremos nada, no queremos salir, ¿no? Si eso se alarga mucho en el tiempo, si se vuelve incapacitante, si no vuelvo a poder tener una vida plena y si esa emoción no se transforma en ese recuerdo y en ese evocar bueno, pues es que ha compartido, o sea, es un animal que ha marcado mi vida por esto, pero ya desde el cariño, desde ese recuerdo un poquito más tierno, pues ahí estamos empezando a hablar ya de un duelo no resuelto. Y así tenemos una sintomatología de depresión o de ansiedad en el que bueno, pues podemos llegar incluso a empezar ¿no? Emocionalmente a recordar a nuestro animal de familia y cada vez que lo recordamos entramos en un proceso de ansiedad, por ejemplo, en el que no podemos respirar, nos paraliza, pensamos que nos está dando un ataque al corazón. Eso puede ser una señal de que ese duelo necesita un acompañamiento profesional, ¿no? o una depresión, o que vemos que tenemos una sintomatología depresiva, pues también ya vamos a necesitar un acompañamiento que por supuesto es lícito. Es Sí. decir, hay veces en los seres humanos que parece que tenemos que resolverlo todo, ¿no? Nosotros, sobre todo lo que refiere al cuerpo, a lo emocional, a lo psicológico, ¿no? Parece que bueno, pues que tenemos que resolverlo y no, a veces necesitamos que nos saquen del hoyo, ¿no? Estamos ahí metidos y estamos cavando hacia abajo en vez de hacia arriba y a veces necesitas esa mano que tire de ti y te diga, no estás solo y yo estoy aquí para ayudarte. Entonces, es lícito buscar ayuda en el duelo de las mascotas de un animal de familia, cuando perdemos a un animal de familia. Entonces, que a la gente no le dé apuro, que los psicólogos ya sabemos lo importante que son los animales de familia para las personas y el vínculo que generan y el vacío que dejan, y estamos aquí para ayudar. Pues muchas gracias. Yo creo que, vamos, a mí me ha servido mucho, aunque aquí está la loca. No sé si tú quieres comentar algo más, es que le he dado un con así de grande con salchichas para que me dejen hace un ratito, pobre. Que no sé si quieres comentar tú algo más de lo que hemos charlado ya. Nada, simplemente eso, que aceptemos que la vida y la muerte están indisolublemente unidas, que nos va a doler, sí o sí, y que, bueno, pues ahí nuestros deberes, ¿no? es aprender a gestionar ese dolor, no darle la espalda y darle la mano, ¿no? A veces estas situaciones de pérdida, como digo yo, nos sacan los monstruos, ¿no? Esas emociones más monstruosas y al final el monstruo también viene de la palabra mostrar, ¿eh?
que también maestro viene de la palabra monstruo y mostrare. Entonces, bueno, pues vienen a enseñarnos muchas cosas y tenemos que agradecer a todos los animales que comparten nuestra vida y acabar recordándoles como esas boyas, ¿no?, que nos han ido acompañando a lo largo de la vida y esos seres maravillosos que nos han hecho a día de hoy como somos y nosotros a ellos, ¿no? Entonces, creo que esa sería un poco el resumen, que no le tengamos miedo a los monstruos, que los monstruos vienen para enseñarnos, que estas emociones tan monstruosas que dan mucho miedo, al final están ahí para mostrarnos cosas interesantes y para decirnos que al final ese animal de familia ha sido y es importante para quién eres.